partidos, empieza a rodar la pelota de la Liga, porque el fútbol oficial ya empezó, Copa Argentina, enseguida la goleada de Estudiantes, enseguida lo que se viene, pero sobre todo apuntando al desarrollo de lo que va a suceder entre jueves, viernes, sábado y domingo, que es la primera fecha del torneo Apertura. Y ayer hablábamos, Teo, y hoy ya te sumamos a vos, Juan Pablo, de lo que era la expectativa de su lunes para Boca. Y las sensaciones que terminó siendo un lunes negro. Qué tema, ¿eh? Porque las temáticas que surgieron de ese lunes son negativas, que todavía se pueden modificar y pueden resolverse, y lo que le importa a Boca, más allá de lo que dejó el lunes, es lo que va a suceder el domingo en la cancha. Si gana será una anécdota lo del lunes, si no quedará en el recuerdo como el día que se confirmó que Merentiel ni más ni menos se pierde una cadena de partidos larga, de que los otros 2 9 están tocados y uno no sabe si llega, y el lunes en el que parece que lo de Marino Inestrosa, que era el nombre apuntado, se cayó. Bueno, hay mucho para hablar con él, que dijo, Ay, Monroy, deme pista rápido. por favor, levantó la mano. Ay, Dieguito. Mucho por aclarar. Claro. Y el señor Diego Monroy, como siempre, está ahí listo y preparado para contarnos qué pasó con Inestrosa, qué pasó con Merentiel, qué pasa con Hanson, que de pronto cobró un valor extraordinario, con Cuello. Mirá si hay cosas para hablar, Diego. ¿Cómo te va? Buena mañana. Hola Pablo, Teo, Juan, ¿cómo les va? El placer de saludarlos. Aquí estamos en Boca Predio porque comienzan a llegar los jugadores para lo que va a ser el primer entrenamiento de esta semana pensando en Riestra. Y respecto de lo que marcabas en ese raconto de lo que fue el día lunes, veremos cómo sigue este día martes y el resto de la semana, pensando ya en un libro de pases que la AFA terminó confirmando que cerrará el día 27 a las 17 horas. Respecto de lo de Inestrosa, ayer hablábamos que estábamos atravesando un capítulo quizás con misterio, lleno de misterio, y después con el correr de las horas durante el día derivó, mientras uno iba pasando las páginas, en un capítulo 100% de terror. Porque según Boca, el día viernes ya le había enviado todos los papeles, todo finiquitado, le había enviado el acuerdo que había solicitado y pedido Atlético Nacional. Y había hasta reservado pasajes para Marino Inestrosa para el domingo por la noche, para tenerlo aquí el día lunes, ayer, temprano. Ayer hablábamos y marcábamos la sorpresa de Boca porque no había recibido respuestas ni de Atlético Nacional ni de Marino Inestrosa. Y después, con el correr de las horas, nos enteramos el porqué del silencio y la ausencia de respuesta a todo lo pedido anteriormente de parte del club y de parte del jugador. Había acuerdo, se trasladó en el papel, se envió todo vía mail y la respuesta nunca apareció. Y la reserva del vuelo quedó obviamente esperando por el jugador. ¿Qué fue lo que pasó? En ese silencio, en esa ausencia de respuesta, Atlético Nacional comenzó a negociar con cierta falta de ética con Vasco da Gama, y hasta el propio jugador comenzó también a ser parte de esa negociación. Boca, a esta hora de la mañana del día martes, a esta hora da por caída la negociación. Y ayer a última hora hasta se evaluó llegar a hacer un comunicado por la falta de profesionalismo y de ética del club colombiano. Bueno, una cuestión que nos excede largamente a nosotros. Sí, pero en el medio hay un montón de cuestiones que solo ellos saben cómo se manejaron, más allá de entender que hay como 2 planetas distintos. Uno que hablan de un acuerdo hecho y otros que evidentemente... Así empezó la historia igual, evidentemente no. No, claro. Pero la historia arrancó así, Diego, con un acuerdo que desde Boca se daba a entender ya existía y desde Atlético Nacional desmentían, después viceversa. La negociación tal vez no solo duró bastante, sino que hasta incluyó varios capítulos, en su mayoría todos complicados. Sí, Juan, evidentemente la dilatación y el modificar siempre algo cada vez que los papeles llegaban a Colombia se debía a que quizás el club colombiano estaba esperando lo que finalmente llegó, una oferta superadora en lo económico, tanto para el club, para Atlético Nacional, como para el jugador.
esa superación en cuanto a lo económico de parte de club a club, Atlético Nacional estaría, si acepta, recibiendo de parte de Vasco da Gama $1 millón más de lo que ofrece Boca, de lo que había acordado con Boca, y el jugador estaría recibiendo en su salario, respecto del salario que había acordado con Boca, $500.000 más de parte de Vasco da Gama. Acá la cuestión económica es lo que hace que, pese a haber estado el acuerdo cerrado y todas las partes de acuerdo, apareció en ese momento de respuesta que esperaba Boca, Vasco da Gama con una oferta económica superior a la de Boca, tanto para Atlético Nacional como para el jugador. Y obviamente el silencio y la falta de respuesta del viernes hasta ahora, porque todavía no dio muestras de alguna señal ni Inestrosa ni Atlético Nacional, se entiende por qué termina siendo. No, está bien, eso es una cuestión, es la ley de mercado. Sí. Si hay alguien que pone más plata, vas a donde Sí, si ¿verdad? lo que te interesa es lo económico, vas a la plata. En todo caso, sí quedará una cuestión entre Boca e Inestrosa y entre Claro. Boca y Atlético Nacional de saber si estaba dada la palabra o estaba hecho el Exacto. acuerdo, y en todo Exacto. caso sentirás que te faltaron el respeto si saltearon ese acuerdo. Desde el punto de vista económico es irreprochable, hay uno que pone más, No, y bueno, vas hasta a donde pone más. la pregunta Salvo que termina la pone en Boca. asomando de esta manera, Teo, Pablo y Diego. Yo vendo un auto, ejemplo simple, vendo un auto, lo viene a ver Teo, y quizá Teo le digo que tengo una oferta de Pablo que es superior, por las dudas. Entonces, ¿hasta qué punto Diego puede llegar a hacer una maniobra, tal vez esta supuesta oferta de Vasco, como para decirle a Boca, mirá, no te estiraste, y como no te estiraste en tu posibilidad económica, bueno, te puedes llegar a quedar sin el jugador? No, el ejemplo sería que vos acordás vender tu auto con Pablo, está todo acordado, pactás fecha, hora, lugar de entrega, y cuando llegás Está Teo. no está. Y te enterás que estás y te enterás que no está porque está negociando con Teo Claro. en un bar. Qué feo Y lo vos, que y vos hacen. le decís, pero si habíamos acordado todo. Bueno, la postura pibe de bravo. Boca siente que le faltaron el respeto, siente obviamente que es una falta de profesionalismo y de ética increíble. Está sorprendido en ese aspecto. Hasta tenía la reserva del pasaje para el jugador y después vino ese silencio. Claro. Todavía no se manifestó públicamente Atlético Nacional al respecto para quizás explicar, de acuerdo a la versión de Boca, que ante el pase ya acordado en montos y demás, ¿por qué en ese mientras tanto, en vez de contestarle a Boca, comienza a negociar y prácticamente ya finiquitar el pase de Inestrosa a Vasco da Gama? Porque en Brasil lo dan prácticamente hecho. Es más, lo esperan para dentro de las próximas horas. Viste, Diego, igual cuando... Boca se- sí. Perdón, ¿viste cuando una serie ya tiene 2, 3 episodios de más que decís, acá ya la están pifiando, ya Sí. empiezan a entrar personajes que no tienen mucho que ver? Bueno, yo te lo conté ayer, Sí. le voy a Bueno. confesar a Juan Pablo, yo cuando escuché por 20º día consecutivo que entre Monroy y Radi hablaban de que Inestrosa estaba caminando y estaba cada vez más cerca de Boca, decidí tomarme vacaciones para no escucharlo más. Y ok. dije, vuelvo, Fue esa la y está razón. resuelto. Claro. Cuando ayer escuché, está al caer, dije, me tengo que ir de vacaciones de nuevo, dije que se resuelva. No sabía que iba a ser de esta manera, Diego, te pido disculpas. Agradezco que se haya resuelto en todo caso y que lo mostremos en Río Por ahí de se Janeiro. esperaba de Vasco otra da Gama. manera. Listo, pero bueno, se resolvió de forma inesperada. Acá hay alguien que también está sorprendido, que es Campuzano. Cuando Claro. ustedes recuerdan Pobre Campo. ese video de Claro. Quedó Campuzano. preso, Jorman. Te- Te lo mando. Quedó preso de sus palabras, Campuzano. Entiéndanlo, No cuídenlo. esperaba que Cuídenlo, apareciera Campuzano, Vasco da Gama. Bueno, lo cierto es que estaba todo acordado. Boca había aceptado todo lo que le pedía Atlético Nacional. El tema de los derechos de formación se iba a hacer cargo Boca. Los impuestos los iba a acarrear Boca. Diferentes deudas que Atlético Nacional no quiso pagarle al jugador las iba a hacerse cargo Boca.
Entonces, a partir de ahí es cuando nace el envío y el acuerdo del día viernes, y envían todo, y Atlético Nacional autoriza a Boca para que hagan la reserva del vuelo, le sacan vuelo al jugador y demás, porque entre viernes y domingo se esperaba que finalmente aparezca la respuesta. El silencio fue el protagonista principal, y después se conoció el porqué de ese silencio, porque había un tercero en discordia. Por eso marco que hoy a esta hora de la mañana, Boca, ante la ausencia de comunicación o señales de parte de Atlético Nacional y de parte de Inestrosa, da la negociación por caída, por una cuestión hasta lógica. Si no se puede comunicar con ninguna de las dos partes y están escuchando que prácticamente ya es un hecho que va a jugar en Vasco da Gama, ¿qué puede llegar a hacer Boca? Bueno, un Boca que en todo caso tendrá que apuntar a otro extremo. Eso te iba a Sí, decir, que porque hasta el momento no salió. Era prioridad y Era hasta prioridad. si llegaba era titular. Y cuando Por ves al supuesto, equipo en poniéndose cancha, forma, ¿no? entendés perfectamente Sí, claro. que sea prioridad Sí, sí. ese puesto. De la misma manera que Diego, simplemente te pido una línea, pero lo que quiero saber es si ya le prepararon la cama de algodón a Hanson, para que no pase nada con Hanson, Claro. que va a ser tu 9, ¿no? El domingo. Y si no es Hanson y está pensando en otra ingeniería, ¿Otro en otra dibujo? fórmula, en otros movimientos. Mirá. ¿Ustedes recuerdan la Copa Libertadores de 2001? Prácticamente Boca la ganó sin 9. Guillermo Después Delgado. ahondamos, si quieren. Guillermo y el Chelo. Y Delgado, Gaitán, Román, sí. Claro. Sí, sí. el Chaco Jiménez. ¿Tenés esos intérpretes? Listo, quédate. La seguimos. Después lo hablamos. Dale, después lo hablamos. Perfecto. Dale.